Sanar el pasado, una historia que cambiará tu manera de vivir tu presente. Autora Marta Pascual. Prólogo. La vida es un viaje y cada individuo es un tren, pasando por distintas estaciones, enfrentando obstáculos en sus vías y embarcando a diferentes pasajeros a lo largo del camino. A través de estas páginas nos adentramos en parte de la vida de Victoria, Samuel y la compleja red de historias que se tejen alrededor del apellido Berenguer, una familia cuyo legado se encuentra profundamente entrelazado con sus experiencias personales. Victoria, atrapada en la tormenta de sus propios reflejos y sombras, nos muestra cómo es posible encontrar la luz incluso en los túneles más oscuros, rompiendo las cadenas del pasado y permitiendo que el tren de la vida avance con un propósito renovado y una dirección clara. Samuel, por otro lado, nos lleva a través de su propio recorrido de exploración y sanación, recordándonos que cada estación de nuestra vida ofrece una oportunidad única para aprender, crecer y quizás cambiar de dirección. Por otro lado, las historias del legado Berenguer se enlazan a través de generaciones, presentando un mosaico de triunfos y desafíos, revelando cómo las decisiones tomadas en un momento y lugar pueden resonar a través del tiempo, afectando no solo a quienes las toman, sino también a las generaciones futuras. Es un recordatorio de que somos tanto conductores como pasajeros en los trenes de nuestras vidas, llevando con nosotros no solo nuestras propias historias y experiencias, sino también las de aquellos que vinieron antes que nosotros. Mientras nos embarcamos en este viaje, a través de este libro, somos testigos de las maneras en que nuestras vidas, nuestras historias y nuestras elecciones están, de hecho, entrelazadas con las de los demás. Nuestros destinos, aunque individualmente únicos, se encuentran interconectados, formando una extensa red de historias y experiencias que de alguna manera tejen la trama de la humanidad. Este libro es un recorrido lleno de aprendizajes, liberación, búsqueda del sentido y propósito en medio de las travesías que la vida nos presenta. Estas historias, aunque únicas en sus detalles y circunstancias, poseen ecos de universalidad que esperamos resuene profundamente con cada lector, proporcionando tanto un espejo como una ventana hacia las complejidades, bellezas y desafíos de nuestras propias vidas. Bienvenido a este viaje a través de destinos, relaciones y tiempos en donde las vidas y las historias se entrelazan de las maneras más inesperadas y enriquecedoras. Capítulo 1. Viaje a nuestras raíces. En un luminoso día me encontraba perdido entre los enigmáticos rincones de la India, sumergiéndome en un viaje turístico junto a un compañero de la facultad. Fue aquí, en esta tierra de contrastes y misterios, donde los árboles milenarios, con sus raíces omnipotentes, capturaron mi atención y estremecieron mi ser. Observé, maravillado, cómo sus raíces desgarraban el suelo, superando cada obstáculo que osaba invadir su espacio vital. ¡Qué tenacidad, qué vigor poseían aquellos árboles! En aquel instante, una epifanía iluminó mi mente. Estaba emprendiendo un viaje introspectivo hacia mis propias raíces. Percibí mi historia como un entramado de raíces, que a pesar de los variados senderos que forjaba,
y de los intentos de ocultarlas persistían y afloraban con insistencia irrefutable. Esto que acabas de escuchar es la historia de Samuel y el viaje de su inspiración. Posiblemente has entendido correctamente esta historia. La esencia de nuestras raíces prevalece con una fuerza implacable. Nuestras raíces son poderosas. Si aún se anida la duda en tu mente de que esto es así, te insto a maravillarte ante los antiguos árboles de la India y de paso sumergirte en la contemplación de algún templo ancestral que narra las crónicas de una civilización para muchos aún velada en el misterio. Así se manifiesta nuestro pasado, de forma cruda y sin rodeos, como las raíces que describe Samuel. La travesía que este libro propone es la de integración del pasado. Si nos obstinamos en esquivar nuestras historias y raíces, jamás lograremos amalgamar el futuro, quedándonos estancados en un presente estático, en un limbo entre dos eras. Es vital que esos tiempos aparentemente distantes, el pasado y el futuro, entrelacen sus manos y conformen el vasto territorio de posibilidades de tu presente. Porque al fin y al cabo, el tiempo no es más que una construcción mental, un artilugio perceptual creado para situarnos en el danzante espectro de la vida. ¿Cómo se puede iniciar un viaje hacia las propias raíces? Esta pregunta podría estar rondando tu mente en estos momentos. Para encontrar la respuesta, observa de nuevo el árbol indio y sus raíces omnipresentes. Reflexiona, presta atención a sus señales. Te invito a explorar juntos este concepto. Verás, las raíces de tu pasado se revelan en tu presente, así que no se trata de hacer una travesía hacia el pasado, porque tu pasado coexiste con tu presente. No es necesario emprender un viaje a un pasado inaccesible o lejano para alcanzar a comprenderlo. Tu pasado reside en tu presente, te agrade o no, y tú inevitablemente eres un reflejo de ese pasado, te agrade o no. Esto es como las raíces del árbol que se manifiestan aquí y ahora, desafiando barreras, emergiendo a través del cemento de las calles como símbolos de resistencia ante un entorno que intenta separarlas. No importa cuánto cemento pongas ante el árbol de tu vida, siempre las raíces de tu pasado encontrarán la forma de romper los obstáculos. Muchas personas se plantean, ¿pero cómo voy a resolver un pasado que desconozco? Algo de la historia de mi familia está obstaculizando mi vida. El pasado de un ancestro está saboteando mi historia. Quiero que sepas que aunque sientas que no conoces esa historia, en realidad ya es parte de ti, ya mora en tu presente. Aunque no logres recopilar detalles concretos de un pasado literal, ello no impide que puedas integrarlo. Expandamos nuestra percepción. No nos limitemos a una visión lineal del tiempo. No entendamos el tiempo simplemente como una sucesión de momentos, sino como una entidad unificada. No veas el presente como un refugio seguro, aislado del pasado o de un futuro incierto. El presente no está en un estado de separación. En él coexisten el pasado y el futuro. Te animo sinceramente a que expandas tu conciencia, a que des un paso adelante en tu comprensión, porque las posibilidades son realmente fascinantes. Hasta este punto, has necesitado percibir el tiempo de forma lineal, y la realidad se te ha presentado de la manera
que tu nivel de conciencia ha requerido. Pero anímate, expandamos nuestros horizontes. Desafía tus percepciones y prepárate para abrazar una comprensión más holística y enriquecedora de tu existencia, de tu historia y de la intrincada danza del tiempo. Así que ahora acabas de desentrañar un principio sagrado en el universo. El presente no está a salvo de tu pasado ni de tu futuro. Esto es puramente cuántico. Esto es una nueva psicología cuántica. Mientras no integres el pasado, estarás ofuscado con tu vida. Vivirás en una especie de niebla existencial, alienado de la vitalidad y fortaleza inherentes a tu ser. Estarás intentando poner cemento en el suelo para separar las raíces del pasado con el árbol del presente. Es irónico observar cómo en las grandes metrópolis se opta por árboles cuyas raíces son dóciles, que no desafían los cimientos establecidos. Son árboles que se someten y coexisten con las imposiciones humanas, y aquellos que se rebelan son simplemente erradicados. La conciencia colectiva de la humanidad aún debe evolucionar para comprender y respetar a los seres minerales, vegetales y animales en su plenitud. Pero este tema no es el que tratamos en este libro. Prosigamos con nuestro cometido, profundizar en este entendimiento. Hoy en día es popular la frase de olvida el pasado, vive el presente. Pero estoy aquí para decirte que realmente nunca puedes vivir plenamente el presente olvidando el pasado, sino integrándolo. Entiendo que el mensaje de olvidar el pasado es tentador y también entiendo que se refiere a no quedarse atrapado en ciclos de pensamiento, en rumiaciones que no son constructivas. Dichas rumiaciones te anclan en los anhelos de lo que pudo haber sido y en la melancolía de las pérdidas, situándote en una posición mental de necesidad y desconexión con el abundante potencial interno. En definitiva, la rumiación mental nos desvincula de nuestra esencia, nos atrapa en un estado de desconexión de la realidad. Reflexionar y analizar es una cosa, rumiar es otra. Me gustaría que ahora visualizaras tu pasado como las raíces del árbol indio emergiendo en tu presente. Imagina negar situaciones anteriores de tu vida, evitar enfrentar sentimientos que prefieres no manejar y omitir errores que temes mencionar por el miedo al rechazo o a sumergirte en tu propia desvalorización. Visualiza cómo, al negar o rechazar aspectos de tu pasado, aplicas cemento sobre esas raíces para no reconocerlas ni verlas, y en definitiva, para que pasen desapercibidas. No obstante, la savia de esas raíces del pasado alimenta el árbol del presente, influenciando cómo interpretas e interactúas con la vida. Ahora imagina que quieres evitar que la savia del pasado nutra tus acciones del presente. Esto es imposible, pues dejarías de recibir vitalidad. De cierta manera, al evitar afrontar y entender esos aspectos, construyes barreras en tu mente que limitan tu capacidad para crecer y aprender. Al integrar el pasado en tu presente, no solo aceptas todas las partes de ti mismo, sino que también abrazas la oportunidad de evolucionar y desarrollarte, transformando viejas heridas en sabiduría y comprensión. Pero ahora detente un instante y observa cómo este pasado contiene todas las historias no aceptadas de los ancestros, así como también las historias de poder y valentía. Así que aceptar el pasado a todos los niveles permite
que la savia de nuestro conocimiento aflore y fluya en nuestra experiencia. Hay algo bastante claro respecto a conocer aspectos del pasado ancestral, y esto no requiere realizar regresiones a otras vidas ni involucrarse en terapias elaboradas mediante estados hipnóticos. Es más sencillo. Escucha. Lo que niegas de tu pasado en tu vida actual es lo que otros ancestros o progenitores negaron del suyo. Simplemente al saber lo que niegas en tu vida, ya podrás conocer qué historia ancestral reside en ti. Aquello que niegas esconde emociones no resueltas de la historia del árbol familiar, que están grabadas e informadas en nuestra biología como mecanismos de defensa mediante el proceso epigenético. La siguiente historia se convierte en un espejo de nuestra relación con el pasado. Es la historia de Victoria y su lucha contra la obesidad. Ella deseaba ocultar su cuerpo vistiéndose con ropa ancha, evitando encuentros con amigos y limitando las visitas familiares, porque en un año había acumulado 40 kilos adicionales. Victoria temía las miradas críticas y era inusualmente rigurosa consigo misma. La situación de Victoria se le escapó de las manos. De ser una persona notablemente social, pasó a aislarse en su pequeño piso, acompañada de la ansiedad y las manías que se pueden atribuir en casos como el suyo. Victoria buscaba la ropa más ancha para disimular sus kilos, pero esconder esos kilos, ocultar su obesidad, era una batalla imposible. Quisiera o no, la obesidad estaría ahí cada día de su vida hasta que decidiera enfrentarla. Nuestro pasado opera de la misma manera. Siempre está presente, aunque intentemos vestirlo con ropa ancha para que pase desapercibido. Colocamos velos de ropa ancha sobre nuestra percepción mental para convencernos de que somos una identidad mejor que ese pasado. Incluso podemos juzgar ese pasado y rechazarlo, pero por mucho que intentemos engañarnos a nosotros mismos con nuestra percepción de quiénes somos, esa historia está ahí hasta que no sea integrada y enfrentada. Volviendo a la historia del árbol indio de Samuel, comentada al principio, déjame contarte otra escena significativa. Él estaba enfrente de otros árboles indios. Uno era un viejo árbol con raíces imponentes y el otro un pequeño bonsái meticulosamente cuidado. Y dijo estas palabras: las personas son como este árbol indio, sus problemas visibles, como estas robustas raíces, se muestran sin pedir permiso, surcando a través de cualquier barrera. Y ante estos problemas visibles, muchos intentan ser como este bonsái, limitados, controlados, contenidos en una pequeña maceta, para ser manejables, para evitar que su historia real se revele y rompa el suelo que intenta contenerlos. La relación entre las raíces de nuestro pasado y cómo se manifiestan en nuestro presente es incuestionable, siempre buscando la luz, siempre buscando ser visto de una manera u otra, a menos que decidamos enfrentarlos y posiblemente aprender a entenderlos e integrarlos. El pasado siempre quiere ser visto hasta que no lo integremos como un todo con el presente. Es cierto que durante siglos ha sido tabú hablar de problemas porque eso significaba convertirse en la vergüenza de un pueblo. Si un hijo tenía problemas o presentaba alguna deficiencia, era preferible mantener al hijo oculto en casa antes que permitir que el pueblo se enterara.
La vergüenza se consideraba un mal mayor en la conciencia colectiva. Por lo tanto, esta emoción fue un obstáculo enorme para la integración natural del pasado, y a nosotros nos toca integrar el pasado de unas cuantas generaciones anteriores que no supieron integrarlo. En el caso de Victoria, sus kilos no podían ser ocultados, tenía que integrarlos en su realidad presente y afrontarlos. La ropa ancha no servía para esconder los kilos. El primer paso que dio Victoria fue dejar de esconderse. Tenía más kilos que antes y decidió no ocultarlos más, cesando así la lucha en esa interminable batalla. El segundo paso fue aceptar el mensaje subyacente que su exceso de peso le estaba mostrando. El cuerpo manifestaba lo que el corazón callaba. El cuerpo de Victoria le otorgó una voz a aquello que silenciaba. Era su pasado, su propia historia y la heredada de sus ancestros, una narrativa de separación y profundos abandonos sin sanar, sin permitir que el corazón se recuperara de esas experiencias dolorosas. La obesidad de Victoria era el mensaje, las raíces de un pasado familiar repleto de historias de desamor y desengaños amorosos. Las raíces de ese pasado no pudieron mantenerse ocultas bajo el cemento y por lo tanto se manifestaron en los kilos de Victoria. Cuando Victoria entendió su presente y enfrentó su pasado, pudo transformar esa historia y en poco tiempo su cuerpo dejó de manifestar esos kilos adicionales. A veces podemos intentar resolver el pasado, hablar de él, pero el secreto está en reconocerlo y resolverlo en el presente. El presente es una réplica de ese pasado, así que ofrece una oportunidad para hacerlo mejor. Victoria no solo aceptó las historias de desamor en su adolescencia, sino también en su familia y la conexión que tenía con un desamor de su madre y un abandono de su abuela. Su ansiedad alimentaba pensamientos como «nadie me va a querer», «siempre estaré sola» o «nunca me reconocerán por lo que valgo, porque siempre habrá alguien mejor». Estos pensamientos eran exactamente iguales a las experiencias grabadas en su árbol familiar, que ella también proyectaba en su día a día. Así, la integración del pasado se manifestó en el presente al reconocer que esos pensamientos eran creencias inconscientes heredadas. Los kilos simplemente reflejaban esas creencias, manifestándose en un escenario donde se sintiera infravalorada a causa de la separación y abandono. Capítulo 2. El legado de un apellido. Durante más de 2 siglos, el escudo de la Casa Berenguer, un legado intrincado de raíces catalanas y francesas, ha sido más que un simple símbolo. Ha sido un pilar que sostiene la memoria y la dignidad del linaje. Cada generación ha contemplado este emblema, convirtiéndolo en un recordatorio tangible de un pasado compartido que se extiende mucho más allá del alcance de la memoria individual. Sin embargo, las distintas actitudes de la nueva generación ante este legado simbólico revelan una trama de vínculos distintos dentro de la historia familiar. Uno de los descendientes, portador del orgullo y la responsabilidad que emana de ese escudo, lo asumió con reverencia para su residencia. En contraste, su hermano se relacionó con este emblema ancestral con una indiferencia palpable, reflejando un anhelo de autodefinición y tal vez, en una medida sutil, un desligamiento de las ataduras del pasado.
Este hermano, pese a su aparente desapego y su indiferencia hacia el escudo, no estaba de ninguna manera desvinculado de la rica historia familiar. Su distanciamiento del escudo no era un rechazo de la historia, sino posiblemente una manifestación de la necesidad de forjar un camino propio, un sendero menos determinado por las huellas del pasado y más formado por las elecciones y experiencias del presente. En él, la historia de los Berenguer seguía viva, no en un símbolo tangible, sino en su esencia, en sus decisiones, en sus propios triunfos y tribulaciones. Las historias de sus ancestros, las batallas que lucharon, los amores que perdieron y los triunfos que celebraron se entrelazaban intrínsecamente con su ser a un nivel profundamente personal. La indiferencia ante el escudo se convierte en una narrativa en sí misma, planteando preguntas sobre cómo el pasado, aunque silenciado o ignorado, se infiltra en nuestro presente de maneras inadvertidas e invisibles. Aquellas historias antiguas, los éxitos y fracasos de los Berenguer, estaban incrustados en él, no como una guía, sino como un susurro subconsciente que se manifestaba en las elecciones que realizaba y en los caminos que decidía recorrer. Más allá de estas historias de los Berenguer, hay otros conceptos del apellido que resultan reveladores en cómo funcionan nuestros condicionamientos. Samuel, en sus aventuras por la India, conoció una familia y la historia de su apellido. El destino, tal vez, lo llevó hasta las puertas de la familia Sharma, conocida no solo por su prosperidad económica, sino también por su rica historia y legado. Este apellido, Sharma, con su resonancia en las antiguas tradiciones del país, estaba vinculado a la sabiduría y a los conocimientos védicos, siendo habitualmente asociado a los brahmanes, aquellos de la casta sacerdotal. El matriarcado era evidente en esta familia, con la anciana Sunita Sharma, una mujer de ojos vivaces y una serenidad palpable a la cabeza. El hogar estaba adornado con relatos visuales de sus antepasados, con fotografías en blanco y negro y viejos documentos que atestiguaban los logros y luchas del linaje Sharma. Pero Samuel percibió algo más en la quietud de la casa, una mezcla de orgullo y una suave pero perceptible tristeza que emanaba de las paredes mismas. Intrigado, Samuel se introdujo más profundamente, siendo testigo de las dinámicas familiares, las conversaciones y las pequeñas interacciones que formaban su día a día. Había amor, sí, pero también una presión sutil, casi imperceptible, que pesaba sobre los más jóvenes. La expectativa del apellido Sharma, sus logros y su legado, si bien no se pronunciaban, se cernían como una sombra gentil sobre la familia. Con el paso de los días, Samuel se dio cuenta de que los jóvenes Sharma llevaban a cuesta el peso de un apellido que evocaba respeto y admiración en la comunidad. Era una dualidad de orgullo y presión que se entrelazaban estrechamente. Por un lado, estaba el honor de pertenecer a una familia de gran estima y por otro, la constante lucha por mantenerse a la altura de las expectativas. Un día, mientras compartía una taza de chai con Sunita, Samuel expresó su observación. La mujer, con sus años cargados de historias, sonrió con una mezcla de resignación y aceptación. «¿Ves, hijo?», dijo suavemente, «nuestro apellido es tanto un regalo como una carga. Nos ofrece un lugar en el mundo, pero a veces nos encierra en una caja de expectativas
y presunciones. La anciana le explicó también que los apellidos en la cultura india son más representativos del origen de la familia y su casta, y la deshonra de la familia radica en no honrar con lo adecuado según el linaje. Cada linaje lleva en sí una complejidad de historias, emociones y expectativas. Las generaciones pasadas y sus logros, si bien marcan un sentido de identidad y pertenencia, también pueden convertirse en una silenciosa exigencia para las generaciones futuras, si no se cuestiona esa herencia y se integra ese pasado. La memoria de un linaje enlazada a nuestras vidas reside en nuestro ADN y de ella brotan nuestras características, habilidades, fortalezas y debilidades. Es un susurro constante del pasado que nos habla en nuestro presente. Por un lado está la sombra de las creencias limitantes y por otro la luz de los valores y fortalezas. La historia de nuestros antepasados nos otorga un dúo de legados, los desafíos no resueltos y los triunfos obtenidos, ambos flujo constante que nos baña con su sabiduría y sus errores, con sus victorias y sus pérdidas. Nos ofrece la oportunidad de aprender, de crecer y de tal vez en este proceso sanar viejas heridas y perpetuar fortalezas. Pero, ¿cómo navegamos entre este dualismo de creencias y valores? ¿Cómo permitimos que el pasado informe, pero no defina nuestro presente y futuro? ¿Cómo honramos a nuestros antepasados, no a través de la mera veneración de sus logros y olvido de sus fallas, sino a través de un entendimiento integral y auténtico de su humanidad? La historia de los Berenguer, así como la historia de la familia Sharma, es similar a la de cualquier familia. Es un tapiz complejo, una mezcla de logros y de errores, y esta narrativa, ya sea que elijamos conscientemente o no, sigue susurrándonos desde las sombras de nuestro propio ser. En la vastedad de las culturas que componen nuestro mundo, el apellido ha sido un anclaje firme que conecta a los individuos no solo con su familia inmediata, sino también con una historia y un legado que se extiende más allá de los recuerdos vivos. La cultura judía, con su rica e intrincada historia, proporciona una ventana única a la exploración de cómo los apellidos han sido utilizados para trazar y perpetuar las historias familiares, a veces en medio de circunstancias adversas. Dentro de la comunidad judía es común encontrar apellidos que se originan en una variedad de fuentes, oficios, nombres de lugar, características personales y notablemente patronímicos, apellidos que derivan del nombre del padre. Los apellidos como Davidson o Abramson, por ejemplo, llevan consigo el significado literal de hijo de David y hijo de Abraham, respectivamente. Este tipo de apellido, aunque no exclusivo de la cultura judía, ha sido un pilar en la identificación de las líneas familiares. El apellido entonces es más que una simple identificación, se convierte en una narrativa en sí misma, una que cuenta historias de resistencia, memoria y la perpetuidad de la vida y la cultura judía a través de las edades, ofreciendo lecciones de resistencia y resiliencia que resuenan en todo el tejido del tiempo y el espacio. Ahora te puedes preguntar, ¿cómo integrar el pasado y las cargas de un apellido, así como honrar la sabiduría, fortalezas y cualidades de los ancestros? La aceptación de nuestras historias, tanto las juzgadas como positivas como las etiquetadas como negativas, es fundamental. Estas narrativas no tienen por qué definirnos
especialmente cuando dejamos de rechazar nuestro linaje. Del mismo modo, nadie debería obligarnos a cumplir con las expectativas familiares, ya que incluso nuestro innato anhelo de curiosidad y libertad puede representar el deseo y la necesidad del alma de nuestro linaje de evolucionar. Con frecuencia, alguien en la familia encarna ese propósito, convirtiéndose en lo que a menudo se describe como la oveja negra, un alma rebelde que explora más allá de los límites de las creencias y barreras autoimpuestas por la familia. Nuestro ser nunca se puede limitar y siempre buscará maneras de romper barreras y evidenciar las cadenas que uno podría preferir no ver ni liberar. Los apellidos llevan consigo sus propias cadenas, que son creencias inconscientes que residen de manera normalizada en una familia, en un linaje. Creencias relacionadas con el fracaso, el éxito, el abandono, la pérdida y la ganancia. Creencias que pueden limitar la experiencia de una persona si desea verdaderamente expandir sus horizontes. En el proceso de integrar el pasado familiar, es esencial verificar y cuestionar estas creencias, puesto que muchas de ellas están aposentadas en juicios, miedos, traumas y vergüenzas silenciadas. Volviendo a la historia de los Berenguer, para los hijos, la jornada hacia la aceptación y la integración de su linaje es tan vital como para cualquier otro. El apellido Berenguer porta en sí mismo un legado compuesto de historias, experiencias y creencias transmitidas a través de las generaciones. Cada uno de ellos, con su propia individualidad, enfrenta el desafío de navegar por las expectativas, las presiones y a veces las limitaciones impuestas por las creencias incrustadas en su linaje. El hijo que eligió honrar el escudo familiar quizás se encuentre luchando con el peso de las expectativas, con la responsabilidad de mantener vivas las tradiciones y los valores de los Berenguer. Por otro lado, el que eligió separarse de esta simbología tangible podría encontrarse navegando por las aguas, a veces turbulentas, de la autoafirmación y la búsqueda de una identidad propia, fuera de las sombras de su apellido. Ambos enfrentan el reto de descifrar y decidir cuáles aspectos del pasado familiar desean abrazar y cuáles desean cuestionar y posiblemente redefinir, porque al final, ya sea adherirse firmemente al linaje o distanciarse de él, los dos están, de una forma u otra, respondiendo a las historias y creencias que su apellido lleva consigo. Será crucial para ellos, en sus respectivas travesías, entender y decidir conscientemente cuáles creencias del pasado de los Berenguer desean continuar honrando y cuáles desean liberar. Si optan por enfrentar y cuestionar esas creencias limitantes, encontrarán no solo un camino hacia su propia autenticidad y libertad, sino que también, de alguna manera, participarán en la evolución del alma de su linaje, creando nuevas narrativas y posibilidades para las futuras generaciones de los Berenguer. Capítulo 3. Voces y visiones entre generaciones. Los hermanos Berenguer. Los lazos familiares, en efecto, son potentes conductores de energía, informaciones, secretos y traumas que de generación en generación se transfieren y se transforman. Pero, ¿cómo operan estos lazos en nuestra vida diaria? ¿Y cómo podemos conscientemente tomar las riendas de su influencia para vivir una vida que sea auténticamente nuestra y no un eco de las vidas no vividas de aquellos que vinieron antes que nosotros?
la historia de los hermanos Berenguer, cuyas raíces se extienden por el territorio cultural catalán y francés, nos ofrece un intrigante lente a través del cual explorar los vínculos inconscientes que emergen de las sombras de nuestro linaje. Su relación con el escudo familiar y las respectivas maneras de interactuar con su apellido nos proporcionan un terreno fértil para desentrañar cómo los eventos y emociones de generaciones pasadas pueden seguir ejerciendo su influencia, a veces imperceptiblemente, sobre las vidas de los descendientes. Albert Berenguer, quien había decidido incorporar el escudo familiar en su hogar y vida, se encontró enfrentando una inquietante disonancia. A pesar de honrar la memoria de sus antepasados y abrazar su linaje de prosperidad y éxito, había una parte de él que se sentía atrapada en una historia que no había elegido. Su vida, aunque plena en muchos aspectos, estaba impregnada por una sutil pero persistente sensación de insatisfacción. Incluso con cada nuevo logro, la sombra de los logros y sueños no cumplidos de sus ancestros parecía acecharlo, robándole el placer de sus propias victorias. Por otro lado, Ricard Berenguer, a pesar de su indiferencia superficial hacia el legado simbolizado por el escudo, descubrió que su viaje personal estaba igualmente entrelazado con las historias no contadas de su familia. Su rechazo al escudo no era un alejamiento del legado familiar en sí, sino más bien un intento inconsciente de distanciarse de las expectativas y presiones no expresadas que lo acompañaban. Ricard, a su manera, estaba llevando las frustraciones no resueltas y las aspiraciones no cumplidas de aquellos Berenguer que lo predecieron, quizás sin darse cuenta de cómo estos relatos no contados influían en sus propias decisiones y perspectivas. La pregunta que se erige poderosa en las vidas de Albert y Ricard es: ¿cómo pueden honrar y reconocer el pasado sin quedar encadenados por él? El viaje de los hermanos Berenguer nos invita a sumergirnos en una exploración de cómo reconocer y saludar nuestro pasado, sin permitir que los guiones antiguos dicten nuestro presente y futuro. Ambos hermanos, desde sus respectivos lugares de interacción con el apellido y el legado familiar, necesitaban hallar un camino de sincera autenticidad que les permitiera ser fieles a sí mismos mientras también honraban las vidas y experiencias de sus antecesores. La autenticidad, en este caso, no significaría un rechazo del pasado, ni una entrega ciega a él, sino un diálogo abierto y honesto con las historias que los habían formado. Para ello, el descubrimiento de sus propias voces implicaría una revelación de las historias no contadas, un valiente enfrentarse a las expectativas no expresadas y, en última instancia, una construcción consciente de sus propios caminos. Prosiguiendo con esta fascinante historia, el linaje Berenguer venía marcado por el peso de una riqueza tangible e intangible. La abuela paterna, Karma, había sido una mujer de una astucia empresarial admirable, desarrollando un negocio de textiles que se convirtió en referente en la región. Su visión de riqueza no solo estaba ligada al éxito material, sino también en la riqueza de mantener unidos a los suyos, creando un legado que trascendiera los billetes y las cifras. Su marido, Lluís Berenguer, supo confiar en su mujer y llegaron a prosperar mucho. Por otro lado, el padre de Albert y Ricard, Joaquín Berenguer, había llevado el negocio familiar a nuevas alturas internacionales, expandiendo la influencia y prosperidad
de los Berenguer. No obstante, su entendimiento de la riqueza estaba profundamente atado a la prosperidad material y quizás en el camino la riqueza emocional, que para Karma era vital, empezó a esfumarse, quedando el legado familiar atado más estrechamente a las expectativas de éxito financiero y menos a los lazos familiares fuertes y a la riqueza de las relaciones humanas. Esta historia fue heredada en Albert. Sentía satisfacción y prosperidad en su vida. Sin embargo, una presión interna le acompañaba. Albert, sosteniendo el legado de prosperidad y la importancia de la unión familiar, descubrió en él una voz que buscaba armonizar la prosperidad material con la espiritual y relacional. Su desafío se convirtió en mantener el negocio floreciente mientras reintegraba la riqueza emocional de las conexiones humanas y familiares que su abuela Karma valoraba tanto. Ricard, por su parte, aunque aparentemente desvinculado de este legado, llevaba en su ser las voces de los antepasados de los Berenguer que no habían sido plenamente escuchadas. Entre ellas, resonaba con fuerza la historia de su bisabuelo, Uriol Berenguer. Uriol había sido un hombre de mar, un navegante que, contrariamente al negocio familiar, buscó prosperidad y aventura, explorando los confines del mundo conocido. Pero en su travesía enfrentó una tormenta tanto literal como figurativa, perdiendo no solo gran parte de su fortuna, sino también a su mejor amigo y socio en las aguas turbulentas del océano. Uriol regresó, llevando consigo una sensación de pérdida y fracaso que nunca logró desentrañar ni integrar completamente. Esa historia de ambición, aventura, pérdida y remordimiento se convirtió en una sombra silenciosa que impregnó las generaciones siguientes, más bien recayeron sobre Ricard. Él, al descubrir la historia no contada de Uriol, encontró una voz que resonaba con su propio deseo de exploración y también con sus propios miedos de pérdida y fracaso. La insatisfacción y rebeldía de Ricard se enlazaban con esa historia olvidada de su bisabuelo, ofreciéndole un espejo en el que ver su propio reflejo. La tarea para él se convirtió en aprender de las sombras del pasado, honrando las memorias y lecciones de Uriol. Ricard pudo soltar esa sombra de miedo y frustración al honrar la memoria de su bisabuelo y pudo adentrarse y navegar más seguro en su propio destino. La travesía de ambos hermanos se convierte entonces en una exploración de cómo las historias no dichas, las voces no escuchadas de sus antepasados pueden ser reconocidas, honradas y finalmente integradas en la creación de sus propios caminos, en la construcción de sus propias voces que, en definitiva, serán las que resonarán en las generaciones venideras de los Berenguer. La saga de los Berenguer nos lleva a un terreno reflexivo sobre las voces que llevamos dentro, tanto proclamadas como susurradas desde las sombras de nuestro linaje. ¿Cuánto de nuestras creencias, miedos y deseos provienen de historias familiares tanto conocidas como olvidadas? ¿Cómo influencian estas voces en nuestra manera de movernos por el mundo y las decisiones que tomamos? Albert y Ricard, al descubrir y explorar sus propias voces, también descubrieron las del pasado, hallando tanto fortalezas como vulnerabilidades en sus ancestros. A través de esta exploración, fueron capaces de ver sus propias vidas bajo una nueva luz, integrando el legado familiar de una manera que les permitiría avanzar con mayor propósito.
Así, querido lector, te invitamos a reflexionar. ¿Qué voces del pasado resuenan en tu presente? ¿Cómo las historias, conocidas o no, de tus antepasados te han modelado? Y más crucialmente, ¿cómo puedes honrar, aprender y al mismo tiempo liberarte de esas voces para hallar y proclamar tu propia voz, tu propio camino? La vida nos brinda la oportunidad constante de explorar, aprender, crecer y en el proceso definir y redefinir quiénes somos. La exploración de nuestras raíces y de las voces que llevamos con nosotros puede ser un viaje poderoso hacia el entendimiento de nosotros mismos en un contexto más amplio y, por ende, hacia la creación de un futuro que, mientras honra el pasado, es firmemente anclado en nuestra propia expresión. Capítulo 4. Lecciones a orillas del Ganges. El karma y el dharma no son predeterminados. El aire estaba impregnado de un aroma incienso, mezclado con el distante murmullo de las oraciones y los suaves movimientos del río Ganges en las orillas de Varanasi. Esta vez, Samuel, cuyos pasos lo habían llevado por terrenos reveladores durante su viaje por la India, se encontraba allí, inmerso en una cultura de espiritualidad. Aquel día, su destino se entrelazó con el de un sadhu, un hombre santo de mirada serena y porte despreocupado. Samuel y su amigo se aproximaron respetuosamente al sadhu y se sumergieron en una conversación que se convirtió en una inesperada lección sobre la vida y el destino. El fluir del Ganges, comenzó el sadhu, simboliza el constante fluir de nuestra vida, nuestra existencia que es tanto un resultado de nuestro pasado, karma, como un vehículo hacia nuestro futuro, dharma. A lo largo de las horas a orillas del río, el sadhu desgranó ante ellos la sabiduría de los antiguos textos védicos y la práctica de la vida consciente. Compartió historias de generaciones, de cómo cada una llevaba la esencia de la anterior, y sin embargo, cada individuo tenía la poderosa capacidad de moldear su propio camino. Esta conversación les llegó muy hondo, removiendo una toma de conciencia. El dharma y el karma, continuó el sadhu, no están esculpidos en piedra. El dharma no es simplemente un deber heredado y el karma no es un destino del cual no podemos desviarnos. Ambos son influencias, sí, pero cada alma encarna con el poder del libre albedrío. Samuel, absorbiendo cada palabra, reflexionó sobre su propia vida, sus decisiones y las expectativas y legados de su propia familia. El sadhu prosiguió: sois tejedores de vuestros destinos. La vida te da hilos, algunos heredados y otros adquiridos, pero cómo entrelazas esos hilos, cómo creas tu tapiz, está en tus manos. La trama, la urdimbre del pasado y el futuro se unen en el presente, y es aquí donde tienes el poder. Con los ojos firmemente fijos en el horizonte, donde el Ganges se encontraba con el cielo, Samuel comprendió que el acto de crear su destino era posible más allá de lo predeterminado por el pasado. Aprendió que aunque somos portadores del legado de nuestros antepasados, también somos arquitectos de nuestro propio destino, construyendo puentes entre lo que fue, lo que es y lo que será. Esta historia nos enseña una lección vital. El enigma del dharma y el karma
ha resonado a través de las edades, proporcionando un esquema para entender nuestras vidas y nuestras conexiones con el mundo. Pero, ¿son el Dharma y el Karma leyes inmutables que nos dictan un camino predeterminado? Empecemos a aceptar que no lo son. El Dharma, tradicionalmente interpretado como nuestro deber o virtud inherente, no es simplemente un camino desde el cual no podemos desviarnos. Es más bien una invitación a vivir una vida alineada con nuestras más profundas integridades y verdades. Por tanto, aunque el Dharma se presenta como una guía hacia la virtud y el deber, también es una luz que ilumina nuestro ser más auténtico, nuestras propias inclinaciones y valores intrínsecos. El karma, mientras tanto, está lejos de ser una condena de reciprocidad por nuestras acciones pasadas. Es, de hecho, una expresión de nuestra energía en el universo. Cada acción tiene una reacción. Cada energía proyectada regresa de alguna forma, no como un castigo o una recompensa, sino como un reflejo. El karma, en su naturaleza más pura, es simplemente la energía que hemos enviado al universo, que de una forma u otra se manifiesta de nuevo en nuestras vidas. En la travesía de la vida, el Dharma y el Karma no son cadenas que nos atan a un destino fijo, sino pautas establecidas que nos ayudan a navegar de forma inconsciente por nuestra experiencia de vida. La esencia de esta comprensión es que mientras las energías de nuestro pasado, karma, y nuestras virtudes, dharma, influyen en nuestro viaje, el timón de nuestra vida permanece firmemente en nuestras manos. Podemos aprender del pasado, de los actos y consecuencias que nos predecieron y utilizar esa sabiduría para informar nuestras acciones futuras. Pero también es imperativo recordar que cada momento presente es una oportunidad para la reinvención y la creación consciente de nuestro propio camino. Ahora, imagina que la vida es un viaje en barco por un océano abierto y expansivo. En este escenario, el karma es el viento que sopla sobre las velas del barco. Dependiendo de las acciones previas, acciones pasadas y de vidas pasadas, el viento puede ser favorable, impulsando suavemente el barco hacia adelante. O puede ser un vendaval tempestuoso que amanece con desviar el barco de su curso. Por otro lado, el Dharma actúa como el mapa del barco, el mapa que representa nuestras virtudes y alineaciones con nuestras verdades más internas. Proporciona una dirección que uno debe seguir para navegar con éxito por el océano de la vida. Sin embargo, este mapa no es rígido ni inmutable, es más bien una guía que sugiere el camino que se podría seguir para un viaje más significativo y recto. Y por último, el timón simboliza nuestro libre albedrío y nuestra capacidad para tomar decisiones conscientes en la vida. Aunque el viento, karma, sople en una dirección, con la fuerza correcta y el uso deliberado del timón, decisión y acción consciente, el barco puede ser dirigido en la dirección deseada, superando así las corrientes kármicas. En este viaje marítimo de la vida, cada decisión que tomas con el timón, cada ajuste que haces a las velas, reescribe el mapa, dharma, y altera el viento, karma. La forma en que eliges navegar y responder a estos vientos y mapas preexistentes puede a su vez modificar tanto el dharma como el karma para ti y para aquellos que siguen tu estela. La esencia radica en mantenerte firmemente amarrado al timón, independientemente de lo que ocurra alrededor de tu barco. El timón
no debe ser soltado, ya que de hacerlo, nuestra vida podría perder sentido y dirección. Por lo tanto, mantener una atención consciente y realizar decisiones conscientes es fundamental en nuestro trayecto. Continúa imaginando que estás en este barco, con el vasto océano ante ti. El pasado es como la corriente que fluye bajo la embarcación, una fuerza que de manera sutil pero constante te empuja y afecta tu trayectoria. Esas corrientes ocultas, esas memorias y experiencias previas pueden llevarte suavemente fuera de curso sin que te des cuenta, similar a cómo las antiguas emociones y memorias en tu amígdala cerebral pueden influir en tus decisiones presentes. Ahora, el timón que sostienes firmemente es tu corteza prefrontal, tu presente consciente y activo. Con él puedes navegar y maniobrar, dirigir el barco a pesar de las corrientes del pasado y los vientos del futuro. Tu dharma es la habilidad y la sabiduría con la que manejas ese timón, el conocimiento de tu embarcación y la comprensión del mar, que te permite navegar con propósito y dirección, incluso cuando las aguas se tornan turbulentas. La pregunta clave en esto es: ¿cómo ajustarás tus velas hoy para navegar hacia los horizontes que sueñas explorar mañana? ¿Y cómo permitirás que las corrientes de tu pasado informen, pero no dicten, tu viaje presente y futuro? Ajustar las velas para navegar hacia tus sueños significa entender y respetar tanto el viento como tu embarcación. Es reconocer que aunque no puedas controlar de dónde sopla el viento, las oportunidades y desafíos que la vida te presenta, sí puedes controlar cómo colocas tus velas, tu actitud, decisiones y acciones. En este mar inmenso, a veces impredecible de la vida, se trata de encontrar maneras de usar lo que se te presenta para llevarte a donde quieras ir. Puede que veas un horizonte lleno de posibilidades y aunque las corrientes del pasado, aquellas que surgen de tu historia y tu linaje, están siempre presentes bajo tu barco, tu mano en el timón y tus ojos en el futuro son los que guían tu viaje. Permitir que esas corrientes informen tu viaje es honrar y aprender de ellas, es entender la profundidad de las aguas por las que navegas, reconociendo las historias de quienes vinieron antes que tú, sin permitir que dicten tu ruta. Tus ancestros pudieron haber navegado por mares tempestuosos o haberse desviado en aguas calmadas, pero sus decisiones no son las tuyas y sus sueños no necesitan ser tu destino. Agradece las lecciones que sus travesías te proporcionan, pero recuerda, eres tú quien sostiene el timón ahora, y aunque las aguas bajo tu barco estén teñidas con las experiencias de generaciones pasadas, la ruta que eliges trazar en el amplio y abierto mar es, en última instancia, tuya para determinar. ¿De qué manera, entonces, utilizarás sabiamente el viento y reconocerás las corrientes para navegar por tu propio, único y valioso viaje por la vida? Capítulo 5. Actualizar la memoria, un sistema cuántico. Antes de explicarte un suceso de sanación de Samuel respecto a su pasado, exploremos un suceso cuántico que sucede dentro de ti. Desde una perspectiva cuántica, el tiempo no es lineal, como lo percibimos comúnmente en nuestra experiencia cotidiana.
En este espacio, pasado, presente y futuro pueden coexistir y entrelazarse de maneras que desafían nuestra comprensión habitual de la secuencia temporal. Es decir, un evento pasado no es simplemente una memoria almacenada, sino una vibración, una energía que sigue resonando en el campo cuántico y por lo tanto en nuestro presente. Poder ver el tiempo desde esta perspectiva nos da una herramienta única para entender nuestras vidas. Si consideramos que cada evento pasado permanece vivo en nuestro presente, nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de interactuar con él, de redefinirlo y de modificar su influencia en nuestro ahora y nuestro futuro. Adueñarse del pasado significa entrar en un diálogo consciente con esas energías, esas resonancias que siguen vivas en nosotros. Implica entender que cada experiencia, cada trauma, cada alegría está viva en nuestra psique y en nuestras células, en una dimensión donde el tiempo, como lo conocemos, no opera de la misma manera. La cicatrización, entonces, no es un acto de dejar atrás, sino un acto de integrar, de traer al presente y de reconocer las vibraciones pasadas con consciencia y aceptación. Imagina que entras a un mundo increíblemente pequeño, tan minúsculo que las reglas comunes que conocemos cambian por completo. Este es el mundo subatómico, el reino de las partículas que son tan pequeñas que no podemos verlas a simple vista, ni siquiera con los microscópicos más potentes. En este mundo curioso, el tiempo no funciona como estamos acostumbrados. No es esa línea recta donde el pasado queda atrás y el futuro está siempre adelante. En el mundo subatómico, el tiempo es más como una especie de charco en el que puedes chapotear en cualquier dirección. Así es, las partículas subatómicas como electrones no obedecen nuestras reglas normales de tiempo y espacio. Pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y en algunos experimentos parece que el efecto de una acción ocurre incluso antes de que la acción misma haya tenido lugar. Por ejemplo, en algunos experimentos parece que una partícula sabe lo que va a suceder en el futuro y cambia su comportamiento en consecuencia. Imagina que tú, antes de saber los resultados de un examen, ya adaptaras tu estudio o tu preocupación en función de ese resultado futuro. Suena raro, ¿verdad? Esto es lo que los físicos cuánticos llaman no localidad y entrelazamiento, que básicamente significa que las partículas pueden afectarse mutuamente, sin importar cuán lejos estén la una de la otra, y que la relación causa y efecto que conocemos no siempre se aplica. En este extraño y maravilloso mundo subatómico, lo que hacemos en el presente parece tener la capacidad de influir en el pasado y el futuro al mismo tiempo. Es como si, al dar un paso, pudieras dejar huellas tanto delante de ti como detrás, creando y reescribiendo tu camino al caminar. No es sencillo traer estas ideas al mundo real, macroscópico en el que vivimos, pero hay lecciones que podemos extraer sobre la naturaleza del tiempo, la realidad y nuestras acciones, que nos desafían a repensar cómo nos movemos a través de nuestra propia existencia y cómo nuestras acciones reverberan a través de nuestro propio universo personal,
en todas direcciones temporales. Podemos utilizar el campo cuántico a nuestro favor al ser conscientes de que en cada momento presente tenemos la capacidad de elegir cómo influir en ese pasado. Podemos, desde nuestro ahora, enviar amor, comprensión y sanación a esas partes nuestras que resuenan con momentos previos de dolor o desafío. Y a su vez, podemos extraer fuerza y sabiduría de esos momentos de nuestro pasado donde hemos sido resilientes y triunfantes. En este entramado cuántico, al sanar nuestro pasado desde el presente, también estamos, de alguna manera, tocando las fibras de nuestro futuro, porque estamos modificando la energía que llevaremos hacia adelante. La cuestión es cómo eliges interactuar con la energía de tu pasado desde tu presente para forjar un futuro que esté alineado con tu ser y tus deseos más profundos. En un universo donde el tiempo no es lineal y los eventos no están predeterminados, tu presente se convierte en un punto focal, un epicentro de cambio y posibilidad, desde donde puedes influir en tu línea temporal en ambas direcciones. ¿Cómo utilizar esto a nuestro favor? Veámoslo. Haciendo una reinterpretación del pasado. A través de prácticas conscientes, puedes explorar y reinterpretar eventos ya pasados, otorgándoles nuevos significados y liberando bloqueos o traumas emocionales. Una experiencia del pasado no tiene por qué atraparte o bloquearte en tu presente. Tienes la facultad de tomar esa energía del pasado y redirigirla, proporcionándole una nueva salida y creando una narrativa y dirección renovadas. La manera en que reinterpretas quién eres, no en función de lo que te ha sucedido, sino en función de quién eres y qué deseas experimentar, es un ejercicio clave para realizar. Por otro lado, las acciones conscientes en el presente son clave. Cada acto en el presente debe llevarse a cabo con plena conciencia y un entendimiento de su capacidad para influir en tu vida en todas las direcciones temporales. La próxima vez que te encuentres huyendo internamente debido a algo que sucede en tu presente, algo que remueve una parte oculta de ti, respira y no escapes. Enfréntalo sin miedo. Es tu cuerpo despertando una respuesta de amenaza debido a una experiencia pasada. Pero intenta respirar profundamente y utilizar una visión más periférica, más amplia para entender la situación en 360 grados. Hay situaciones que necesitan que escapes debido al peligro evidente, pero hay otras en las que, aunque no hay peligro, el pasado en tu mente indica que sí lo hay. Este suceso señala que el pasado necesita la mano del presente para actualizar su información. Imagina una computadora que necesita actualizarse. Tendrá problemas para arrancar y enfrentarse a las tareas del día. De la misma manera, si no actualizamos el pasado, no podremos enfrentar el presente de manera efectiva. En este ejemplo, queda más claro cómo el pasado no es determinante y puede ser transformado. Ahora observemos la siguiente historia de Samuel y cómo actualizó su presente. El palpitar de un corazón puede revelar historias enmudecidas por el tiempo. Un día Samuel,
Al entrar en la vieja casa donde creció, sintió el impacto de memorias envolviéndolo. La ausencia de su padre, quien lo abandonó cuando apenas era un niño, siempre se ciñó a él como una sombra ineludible, marcando cada etapa de su vida. El primer paso fue la revisión consciente. Samuel, al detenerse en el umbral del cuarto de su padre, permitió que el dolor, que había evadido durante años, emergiera en su pecho y ojos. El segundo paso fue el diálogo interno. Acarició su propio pecho, dialogando con ese pequeño Samuel, que aún esperaba que su padre regresara. «Duele, lo sé», se dijo a sí mismo. «El padre que necesitabas no estuvo ahí». El tercer paso que realizó fue la reinterpretación. De las lágrimas surgió la comprensión de que el abandono de su padre no fue un reflejo de su propio valor, sino el acto de un hombre que no supo enfrentar sus responsabilidades y miedos. Además, Samuel soltó la culpa y el sentirse poco merecedor de amor, al igual que las creencias de que era poca cosa. El cuarto paso fue el perdón y la liberación. Con un suspiro, Samuel perdonó a su padre por irse y a sí mismo por los años de autoculpa y resentimiento que llevó en su corazón. Recorriendo la casa, cada habitación liberó un poco más de aquel pesar ancestral, permitiendo que su corazón aligerara su carga. El quinto paso fue el establecimiento de nuevas creencias. Con una visión más clara, Samuel se dijo: «Soy completo con o sin la figura paterna, y soy capaz de dar y recibir amor en su forma más pura». El amor no era algo que Samuel necesitaba buscar desesperadamente en los demás, ya que se dio cuenta de que en su interior había un pozo inagotable de amor que podía ofrecer y compartir. El sexto paso fue la construcción de nuevos patrones. Las relaciones en la vida de Samuel se transformaron, ya que su nuevo yo, libre del resentimiento y del miedo al abandono, tejió conexiones más auténticas y sanadoras. El séptimo paso fue la conexión con el futuro. La casa, antes un símbolo de pérdida, ahora era un lugar de sanación. Samuel pudo ver más allá del dolor, viendo un futuro donde sería un padre, un amigo y un amante presente, amoroso y consciente. Ahí, en la vieja casa, Samuel halló más que recuerdos de una figura ausente. Encontró la capacidad de ser una presencia sólida y amorosa en su propia vida y en la de los demás, moldeando un futuro que era tan brillante y acogedor como siempre había anhelado. Capítulo 6. El cuerpo de Victoria no es un enemigo, sino un aliado. Uno de los terrenos donde podemos hacernos más daño es a través del cuerpo, este siendo la parte visible con la que nos relacionamos con el mundo y los demás, suele ser un blanco fácil para el autocastigo. Atacar nuestro cuerpo es un reflejo del odio o miedo a que nos ataquen. Es como decir: antes de que me rechacen, me rechazo yo. Antes de que me odien y menosprecien, ya lo hago yo. Y también intento esconder los defectos para que nadie se dé cuenta. Este mecanismo de autoagresión
es como una táctica defensiva. Si me castigo yo misma, los demás no tendrán que hacerlo. Es una forma inconsciente de protección a través del autocastigo. Aunque no es una regla general en todos los casos, sí se observa en una considerable mayoría que sufre trastornos alimentarios, además de otras personas que se flagelan con cortes en su piel. Esta es la historia de sobre todo muchas mujeres quienes proyectan las heridas emocionales del pasado en su cuerpo físico presente. Se trata de un insulto, un mira lo mal que lo haces, nadie te va a querer así, o simplemente nadie nunca te va a querer. Existe un sentimiento de vergüenza y odio profundamente interiorizado que necesita ser liberado, al igual que cualquier otra historia de dolor pasado. En el primer capítulo hemos visto un poco la historia de Victoria y cómo vestía ropas anchas para tapar sus kilos. Victoria, con sus miedos y ansiedades, había creado un pequeño refugio en su piso, un espacio donde los juicios y miradas críticas no podían penetrar. Pero llegó un momento en que la soledad y el aislamiento se volvieron igualmente dolorosos. Para Victoria, la obesidad no era solo un estado físico, sino un recordatorio constante de su fracaso percibido ante sí misma y ante la sociedad. Su decisión de vestir ropas anchas y evitar el mundo exterior era un intento de protegerse del escrutinio y el juicio externo, pero en el proceso estaba también perpetuando su propio castigo y refugio en la soledad. La ropa ancha se volvía un escudo frágil que, más que ocultar su realidad, amplificaba su propia percepción negativa sobre sí misma. Las paredes de su piso, aunque físicamente contenían calor y abrigo, metafóricamente se volvían cada vez más frías y asfixiantes, un constante eco de los juicios y desaprobación que ella anticipaba del mundo exterior. A través de los ojos de Victoria podemos explorar cómo la autoagresión y el autocastigo son una forma distorsionada de autoprotección. Aunque ella creía que estaba manteniendo a raya el dolor del rechazo y el juicio, paradójicamente era su propia crítica interna y rechazo hacia sí misma los que causaban un dolor mucho más profundo y duradero. ¿Cómo algo que nos da una aparente protección puede llegar a ser un castigo de aislamiento y de privación de amor? La historia de Victoria es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados, un recordatorio de que el camino hacia la aceptación y el amor propio es un viaje que todos merecemos emprender, liberándonos de nuestros propios juicios y permitiéndonos vivir plenamente en el presente. Victoria, en esta fase de intentar aceptarse, conoció a Samuel, quien también había luchado con sus propios fantasmas del pasado, relacionados con el abandono de su padre. La historia de Samuel, de enfrentarse y actualizar su pasado, resonó con Victoria, quien decidió que era hora de cambiar su propia narrativa. La reconexión de Samuel con su propio pasado, dialogando con ese niño abandonado y reconociendo sus heridas, ofreció a Victoria un esquema sobre cómo ella también podría integrar su pasado y liberarse de las cadenas de la autocrítica y el aislamiento. Victoria no quería la ayuda de un psicólogo o profesionales. Sentía que eso no le ayudaba, al menos en su caso. Sin embargo, cogió con fuerza el ejemplo de transformación de su amigo Samuel. Ella no necesitaba guías ni pautas, sino cariño, amistad y un ejemplo de que el cambio es posible. Muchas veces los consejos no nos sirven porque se convierten en palabras que incluso pueden obstaculizar nuestro avance, ya que los consejos
son un recordatorio de que algo está mal y de que no somos capaces de mejorar. A veces un consejo en estos casos se convierte más en un obstáculo que en una ayuda. Pero un ejemplo vivo, desinteresado, sin juicio ni rechazo, puede ser la gran ayuda que alguien como Victoria podría necesitar. ¿Qué empezó a hacer Victoria para actualizar su pasado y dejar de proyectar una sombra en su cuerpo? Primero se paró frente al espejo, algo que había evitado durante años. Al ver su reflejo, las emociones ahogadas sobre su cuerpo surgieron violentamente, emociones suprimidas que estaban profundamente enterradas, y finalmente permitió que el llanto fluyera. Sus ojos se llenaron de lágrimas incontrolables, desvelando una vulnerabilidad que había intentado esconder detrás de su ganancia de peso. El espejo, ahora, no mostraba un cuerpo obeso, sino a una mujer que había tratado desesperadamente de blindarse contra el dolor mediante una coraza de peso adicional. Mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, Victoria tocó su propio reflejo, hablando con esa niña interna que se sentía indigna de ser vista. Miró más profundamente, viendo a esa joven adolescente dentro de ella, la niña que fue rechazada y ridiculizada por sus compañeros. En ese instante, vio claramente cómo su cuerpo había llegado a ser su escudo, su armadura contra el mundo que en su mente la veía como insuficiente. Reconoció que estar obesa le permitía no tener que ilusionarse con nadie que la rechazaría luego. Descubrió en el espejo vergüenza y miedo, pero con tacto y con amor habló a la niña del espejo. «Es duro, sé que lo es», se susurró, «pero tu valor no está en tu apariencia». A través de las lágrimas, Victoria empezó a ver que su ganancia de peso no era una señal de su falta de valor, sino un mecanismo de protección contra el mundo exterior que en algún momento la había herido profundamente, especialmente en su adolescencia, cuando se burlaban de ella por ser poco femenina y no sentirse deseada por quien se enamoró. Su corazón se rompió al ser rechazada por el chico que secretamente le gustaba, mientras él se interesaba por chicas que encajaban en el molde convencional de la feminidad. Entonces Victoria se dijo a sí misma: «Lo siento por no haber sido lo suficientemente fuerte para ti entonces, pero estoy aquí ahora». Sintió un dolor punzante en el corazón, pero también liberador. Finalmente, Victoria comenzó a comprender que su relación con su cuerpo había sido una relación con esa niña interna, ese ser que había utilizado la comida y el peso como un bálsamo para el dolor, y que esa armadura que había construido, lejos de protegerla, la había encarcelado en un ciclo perpetuo de autodesprecio y vergüenza. La autocompasión comenzó a filtrarse, suavizando la visión que tenía de su reflejo, permitiéndole ver más allá del dolor y empezar a vislumbrar una forma de avanzar. El siguiente paso que realizó fue unas respiraciones profundas. Victoria perdonó a esos niños que la habían acosado y, más importante aún, se perdonó a sí misma por permitir que esos comentarios dictaran su autoestima y su percepción del cuerpo durante tanto tiempo. Victoria, limpiándose las lágrimas, afirmó: «Soy hermosa y mi valor no es determinado por mi apariencia, sino por mi esencia y mi bondad». Aceptó que el amor propio es crucial y que amar su cuerpo en todas sus formas era vital. A partir de entonces, Victoria cambió su relación con la comida y con el ejercicio.
viéndolos no como enemigos o castigos, sino como aliados en su camino hacia el bienestar. Comenzó a tratar su cuerpo con respeto, alimentándolo y moviéndolo de maneras que le brindaban alegría y salud sin juicio ni restricción. Antes percibía la buena alimentación y el movimiento de su cuerpo como una cárcel. Ahora son sus aliados. Todos los pasos que Victoria dio contribuyeron a su sanación. Al igual que ella, todos tenemos la capacidad de liberarnos de las cadenas del pasado y vivir el presente con amor propio, autoestima y dignidad. Todos podemos también construir un futuro mejor. Cuando las cadenas del pasado nos lastran, el futuro puede parecer turbio porque lo observamos a través del dolor previamente experimentado. No podemos adoptar una perspectiva neutral para visualizar un futuro más positivo. Nuestros ojos no están libres para percibir un mundo sin la condena autoimpuesta que se origina en nuestros pensamientos. Sin embargo, el futuro siempre es mutable, siempre hay esperanza para quienes desean ver algo diferente. No estamos atados al pasado ni condenados a un futuro inevitable o irremediable. El tiempo puede ser alterado en nuestro presente. Solo necesitamos detenernos, atendernos, escucharnos y no esconder nuestras emociones reprimidas, ya que si lo hacemos, no podremos brindarles la compasión, benevolencia y atención que merecen y necesitan. Capítulo 7. El pasado es un piloto automático llevándote por rutas obsoletas. La vida, en su esencia, es un perpetuo renacimiento, un constante fluir y regenerarse. Aunque no lo percibamos de esa manera, la vida no cesa, se manifiesta y se impregna en nuestra conciencia de manera ininterrumpida. Este proceso perpetuo ocurre en el presente, en cada nuevo instante, en cada segundo fugaz. Sin embargo, nuestra conciencia suele dirigir su enfoque hacia el pasado, haciendo que actuemos en un modo de piloto automático. Aunque el cuerpo lo vemos en el presente, no respondemos en el presente, sino que reaccionamos basándonos en experiencias pasadas. Durante una conversación, nuestra escucha y respuesta suele operar en este piloto automático, no en un modo manual que requiere estar genuinamente presentes y con la conciencia centrada en el aquí y ahora. El porqué de esta dificultad para estar plenamente presente radica en que nuestra conciencia identifica un error basado en experiencias pasadas e intenta protegernos de repetir ese error en el presente. Si hemos sido heridos en el pasado, buscamos protegernos en el presente. En este sentido, nuestro piloto automático está programado a partir de esa experiencia pasada para que actuemos de una manera específica en el presente. Consideremos una metáfora de un tren automatizado siguiendo un antiguo mapa ferroviario. Este tren, que representa nuestro piloto automático, sigue diligentemente las rutas que han sido programadas basándose en el antiguo mapa, aunque el paisaje haya cambiado con el tiempo. Nuevas estaciones pueden haber sido añadidas. Algunas vías pueden haber sido cerradas o redirigidas, pero el tren sigue la programación original sin tener en cuenta estos cambios, lo que resulta en desviaciones, paradas en estaciones inexistentes y en algunos casos en recorridos sin fin hacia destinos obsoletos. La cuestión central aquí es que el mapa de la vida está en constante cambio y transformación,
y ese piloto automático no es efectivo para interactuar con un mundo que se renueva y se reinventa constantemente. Las calles sin salida y los atajos, que una vez fueron efectivos, ahora pueden ser rutas obsoletas debido a nuevas construcciones y cierres de caminos. El piloto automático no es una herramienta viable para interactuar con un mundo vivo y dinámico que se renueva continuamente. Por lo tanto, detenernos en el presente significa hacer una pausa activa, salir de ese tren automatizado y realmente ocuparnos de nuestras emociones, pensamientos y acciones con una conciencia plena y enraizada en el momento actual. Este es el primer paso para asegurarnos de que estamos navegando por las rutas que realmente queremos tomar, aquellas que nos llevan hacia destinos que resuenan con nuestro ser interior y que son relevantes para el paisaje actual de nuestras vidas. Los anhelos y deseos frustrados del pasado pueden llegar a ser una carga, agobiándonos y sumiéndonos en una sensación de desdicha. No obstante, a veces la realización de esos deseos requiere una cierta renovación. Los escenarios de la vida se transforman de manera constante y los personajes que los habitan también cambian. Tal vez en algún momento quisimos cumplir un sueño acompañados de una persona específica y al no poder compartir ese sueño con ella, por su fallecimiento o su salida de nuestras vidas, por otras razones, este ya no tenga el mismo sentido. Es una frustración que emerge por no poder compartir nuestras alegrías y logros con aquel ser querido. Es crucial desvincularnos de la forma específica en que creemos que nuestros sueños deberían materializarse. Al igual que un tren debe actualizar sus rutas y despojarse de aquellos destinos inalcanzables que alguna vez estuvieron en su trayectoria, nosotros también podemos llegar a esos destinos deseados tomando un camino distinto, una ruta más reciente. Aunque los paisajes y las circunstancias hayan cambiado, la satisfacción y los beneficios que encontrarás en tu destino pueden permanecer intactos. Esto es así porque al final del viaje, tu verdadero destino eres tú mismo, experimentando bienestar. No es tanto acerca de lo que consigues, ni de su color, forma o cualquier otra característica superficial. Lo esencial es experimentarte a ti mismo con gratitud, aprecio y amor. Porque cuando la efervescencia del éxito se disipa, lo único que permanece eres tú, apreciándote a ti mismo con agradecimiento. Pero permitir que esa apreciación comience ahora mismo, independientemente del éxito o la consecuencia de objetivos, es vital. Tus sensaciones de bienestar no deben estar atadas únicamente a la culminación de tus metas, porque tu valor intrínseco es mucho mayor que eso. Tu valor es incalculable, por lo tanto, deja de compararte y deja de posponer tu felicidad para cuando alcances ciertos objetivos o para cuando obtengas esa felicidad después de conseguirlos. Brinda la libertad de amarte a ti mismo aquí y ahora. No sigas pilotos automáticos para llegar a tu destino, ni tampoco para relacionarte con la vida innovadora a cada instante. Profundicemos un poco más. Los sueños y aspiraciones no son meramente destinos finales o logros materiales, sino más bien son procesos y viajes que realizamos a lo largo de nuestra vida. Imagina tu vida como un río. Aunque fluye hacia un océano, el destino final no apresura su curso ni se enfoca únicamente en su destino. En cambio,
nutre y da vida a todo lo que encuentra en su camino. De manera similar, en lugar de fijarnos únicamente en el cumplimiento de los deseos y objetivos, podríamos aprender a nutrirnos y a dar vida a cada momento presente, aprendiendo, creciendo y, lo más importante, disfrutando del viaje en sí mismo. Porque cada instante presente es un destino en sí mismo, merecedor de nuestra plena presencia, amor y atención. En algunos momentos, nuestra mente circula por rutas antiguas, vías que hemos recorrido repetidamente, empapadas por la nostalgia y desgastadas por el uso constante. A menudo seguimos viajando por estas rutas por pura costumbre, aunque los paisajes hayan cambiado y las estaciones por las que pasamos ya no nos saluden con la misma cara. Los deseos no cumplidos del pasado se sientan con nosotros en este tren, a veces susurrándonos melodías de lo que podría haber sido, o pintando imágenes etéreas de oportunidades perdidas. No obstante, el tren sigue adelante, siempre adelante, y nosotros tenemos el poder de dirigirlo hacia nuevos horizontes, a pesar de las voces del pasado que a veces nos llaman a retroceder. En este continuo viaje surge la necesidad de renovar nuestra ruta, de despojarnos de la obsolencia de los rieles oxidados y permitirnos explorar nuevos destinos. Sí, el tren podría tener que desviarse a través de terrenos desconocidos y sí, los paisajes que una vez conocimos podrían transformarse o desvanecerse en la distancia. Pero en esta nueva ruta, los deseos y aspiraciones también pueden tomar una nueva forma, adaptándose a los cambiantes contornos de nuestro crecimiento personal. Esta renovación es tanto un acto de valentía como de liberación. La valentía de enfrentar lo desconocido y la liberación de permitir que los antiguos deseos se metamorfosen en algo que resuene con quienes somos ahora. Aunque las personas y lugares con los que soñamos compartir nuestros logros pueden haber cambiado o ya no estar, el bienestar y la satisfacción que buscamos en los destinos del pasado todavía pueden encontrarse en las nuevas paradas de nuestro viaje. Mientras el tren avanza, también es esencial recordar que cada estación en la que nos detenemos, cada nuevo paisaje que admiramos y cada nuevo viajero que nos acompaña son fragmentos valiosos de nuestro viaje. No solo estamos moviéndonos hacia un destino, sino que estamos viviendo, respirando y creciendo con cada chuk-chuk del tren en las vías. Nuestra identidad, nuestro amor y aprecio deben anclarse en el viaje mismo, en apreciar los momentos de calma cuando el tren se desliza suavemente y en enfrentar valientemente las subidas empinadas y los descensos abruptos. No está en un futuro lejano o en una estación por llegar donde hallamos nuestra felicidad y valor. Está en la habilidad de abrazar y encontrar la belleza en cada instante presente, en cada trozo de camino que recorremos con corazón abierto y una mente dispuesta a explorar, aprender y descubrir. Porque después de todo, el tren sigue moviéndose y cada tic-tac es un nuevo presente esperando ser vivido plenamente. Este ha sido el audiolibro de Sanar el pasado. Encontraréis el enlace en la descripción al libro físico. Muchísimas gracias por acompañarnos.